Bien, entonces voy a iniciar la grabación y pues vamos a continuar entonces con el tema de los equivalentes de Thevenin. Pues habíamos dicho que uno puede tener tanto el equivalente de Thevenin o de Norton, porque pues el equivalente de Norton es convertir esta fuente de voltaje con resistencia en serie en una fuente de corriente con resistencia en paralelo, haciendo transformación de fuentes. Entonces, pues si tengo el Thevenin, pues podría calcular el equivalente de Norton. Aunque pues, también hay métodos, digamos, para calcular de forma directa el equivalente de Norton. Por ejemplo, habíamos dicho que la corriente de cortocircuito pues era la misma corriente de Norton, ¿no? Y ya la resistencia pues se calcularía por el método de apagar fuentes, por ejemplo. Bien, entonces, pues vimos en la clase pasada que había distintos métodos de cálculo: el método experimental, el método de fuente de prueba, donde pues poníamos una fuente entre el par de nodos que uno quiere evaluar. Lo hago tanto en el modelo como en el circuito original. Y luego, por comparación, pues yo miro cuál es el voltaje y la resistencia de Thevenin, que los podía calcular por separado, dejando un voltaje de circuito abierto para calcular el voltaje de Thevenin. Y luego, apagando las fuentes, podía medir la resistencia de Thevenin. Y que había un método adicional, como decía hace un momento, que era encontrar la corriente de cortocircuito. Y con la corriente de cortocircuito, que es la misma corriente de Norton, pues cuando yo divido el voltaje de circuito abierto por la corriente de cortocircuito, eso me da la resistencia de T. Entonces hoy vamos a ver un par de cosas. Por un lado, la máxima transferencia de potencia. Decíamos, bueno, hay unas condiciones específicas para tener máxima transferencia de potencia. En el ejemplo del parlante, pues si quiero que la resistencia sea grande o pequeña, o cuál debe ser la resistencia del parlante para que tenga la máxima potencia disipada. Profe Antonio, qué bueno contigo. Sí, Es que cuando las fuentes son dependientes, que sí, cómo se toman para hallar la resistencia equivalente, se, entonces se apagan las fuentes y no, recuerden que las fuentes de corriente, pues finalmente controladas, perdón, fuentes de corriente o fuentes de voltaje controladas, esas se dejan en el circuito. Entonces, no las voy a apagar, van a quedar prendidas. Apago todas las fuentes independientes. ¿Sí? Esto es apagar fuentes independientes. Y dejo prendidas las controladas. Entonces, si uno no tiene fuentes controladas, uno calcula la resistencia equivalente y esa será la de Thevenin. Pero si hay fuentes controladas, como no puedo hacer suma serie paralelo de resistencias con fuentes, entonces lo que hay que hacer es poner una fuente de prueba, de todos modos con las fuentes apagadas, ¿sí? O sea que uno tendría que apagar todas las fuentes independientes, las de voltaje en cortocircuito, las de corriente en circuito abierto, las apago todas, dejo prendidas las que están adentro, porque esas son independientes, junto con las resistencias y demás componentes, y pongo una fuente. Y nosotros sabemos que si yo calculo el voltaje de entrada dividido la corriente de entrada, eso me da la resistencia equivalente entre el par de nodos en los que estoy conectando la fuente, ¿no? Entonces, uno tendría que calcular la corriente con todas las fuentes controladas, prendidas, y una vez que tiene el resultado de la corriente, lo pone a dividir al voltaje, y eso le da la resistencia equivalente entre ese par de nodos, ok, ya el sea el método ya nodo no que es, sea. el método ya no es, ya no se puede así, pues sencillamente como eliminar No, apagar las fuentes, sino que no. ok, Hay bueno, que, hay sí, que hacer el cálculo. Obligatoriamente tiene es que más poner una largo, sí. fuente de voltaje y calcular la corriente, ¿sí? Eso siempre funciona.
O sea, que el circuito sea puramente resistivo o que tenga fuentes controladas combinadas, siempre funciona el método de poner una fuente de voltaje y calcular la corriente, obviamente con las fuentes independientes apagadas, ¿no? O sea, siempre hay que apagar las fuentes. Eso siempre habrá que hacerlo. ¿Listo? Bien, pero ya vamos a ver ejemplos de eso. Pero es importante recordar ese tema, entonces pues es importante la pregunta. Bien, entonces esos son los métodos de cálculo, que ahora vamos a ver ejemplos. Y el otro tema que decíamos importante, aparte de modelar un circuito complejo en un circuito más sencillo, es establecer entonces las condiciones de máxima transferencia de potencia. Entonces, si yo tengo un circuito cualquiera conectado entre el par de nodos, ya sea en el circuito original o en mi modelo, entre los nodos que yo necesite, entonces yo ya calculé mi equivalente de Thevenin, que lo reemplazo entonces, el circuito original lo reemplazo por su equivalente de Thevenin, y voy a medir la potencia. Entonces, cuando yo conecte el equivalente de Thevenin a la carga, pues aquí tendré un voltaje y circulará una corriente por la carga que los definí en convención pasiva. Y quiero calcular entonces la potencia absorbida por la carga, que tendrá que ser igual obviamente a la potencia generada por todo el equivalente de Thevenin. No solo por la fuente, sino por el circuito completo, porque me interesa saber cuánta potencia le suministra este circuito a la carga. Entonces sería equivalente a decir cuánta potencia le suministra o energía le suministra el equivalente a la carga. ¿Listo? Entonces la potencia absorbida en la carga pues será el voltaje en la carga por la corriente en la carga por convención pasiva. Y en el circuito del modelo lo que tengo es un circuito de una sola malla. Entonces esa corriente de esa malla pues será, entonces la puedo calcular en términos de, digamos, esa corriente de malla, ahí, es la misma corriente IC que pasa por la carga. ¿Sí? Entonces la puedo calcular fácilmente como aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff a ese circuito, ¿no? Entonces yo diría menos VT más la que hay en la resistencia, que es RT por IC, más la caída de voltaje en la carga, que vale BC igual a 0. Entonces, pues, ahí tengo que la corriente será igual, entonces, ABC ABT menos BC sobre RT, ¿de acuerdo? Es una manera de verlo. Otra manera de verlo sería decir, supongamos que yo pongo entonces una tierra acá, entonces IC es la misma corriente que pasa por esta resistencia, que están en serie, entonces sería el voltaje de este nodo, que es VT, menos el voltaje de este nodo, que es BC, dividido por RT, ¿no? Ley de Ohm. Entonces, pues, como quieran. Lo cierto del caso es que esto vale entonces VT menos BC dividido por RT. O sea que me queda BC, VT menos BC al cuadrado dividido RT. O sea que la curva de potencia es una curva cuadrática, ¿no? Ya habíamos visto en la clase pasada, en la simulación, que la curva de potencia pues tenía una forma como esta, ¿no?
Entonces lo que estoy buscando es justamente este máximo. ¿Cuál es la potencia máxima y en qué condiciones o en qué momento se va a dar esa potencia máxima? Como ahí tengo varios parámetros que pueden estar cambiando, el voltaje de Thevenin va a cambiar dependiendo de si cambian los parámetros de los componentes del circuito, ¿no? Lo mismo va a estar cambiando VC o RT, ¿no? Entonces, pues yo podría calcular en términos de cualquiera de esos parámetros. Entonces, lo vamos a calcular, digamos, es lo típico, calcularlo en términos de VC, el voltaje que aparece en la carga. Entonces, en ese caso, sería como hacer una derivada parcial de la potencia absorbida en la carga con respecto al voltaje en la carga. Entonces, cuando derivo con respecto al voltaje en la carga, esta expresión, al derivarla, pues me quedaría, derivando con respecto a ese, me quedaría Vt sobre Rt menos 2 veces Vc sobre Rt. Y para encontrar el máximo, entonces lo igualamos a 0. Y de ahí tenemos que el voltaje Vc que aparece en la carga cuando estoy en máxima transferencia de potencia, pues no es otra cosa que el voltaje de Thevenin sobre 2. Entonces, digamos que esa es la condición por excelencia para calcular la condición de máxima transferencia de potencia, ¿de acuerdo? O sea que si el circuito está en máxima transferencia de potencia, digamos que entonces entre el par de nodos entre los cuales yo conecto la carga, digamos la foto de máxima transferencia de potencia es tener aquí un voltaje que vale Vt medios. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Pues yo me voy al circuito original y calculo la caída de voltaje entre los nodos X y Y. Y para encontrar la condición de máxima transferencia de potencia, pues yo digo entre ese par de nodos, ese voltaje tiene que valer voltaje de Thevenin sobre 2. Entonces, a lo que me dé el voltaje X y Y, yo lo calculo por cualquier método y una vez que lo tenga, pues lo voy a igualar a Vt medios y de ahí despejo el parámetro que yo quiera evaluar para ver cuánto tiene que valer ese parámetro de manera tal que yo tenga máxima transferencia de potencia del circuito original a la carga que yo quiero evaluar. ¿Listo? Entonces, digamos, si yo miro el circuito de abajo, supongamos que esa carga es una sola resistencia, llamémosla RC, una resistencia de carga. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, cuánto tiene que valer RC para máxima transferencia de potencia. Entonces, como decía antes, bueno, pues lo que me dice el método es calcule el voltaje XY, que en este caso pues es el mismo voltaje BC, ¿no? Entonces, como eso es un circuito puramente resistivo con una resistencia que vale RC, pues yo puedo hacer un divisor de voltaje. Entonces yo diría, eso vale voltaje de Thevenin, que multiplica a la resistencia a la cual quiero calcular, que es RC, sobre la suma de las resistencias que están en serie, que son RT con RC. Eso es lo que vale el voltaje XY en cualquier momento, esté o no esté en máxima transferencia de potencia, ¿de acuerdo? Pero si yo digo, voy a suponer que el circuito está en máxima transferencia de potencia para encontrar las condiciones, entonces yo digo, bueno, si estuviera en máxima transferencia de potencia, ese voltaje entre X y Y o voltaje en la carga tiene que valer voltaje de Thevenin sobre 2. Y esta es la condición entonces que tengo ahora para despejar el parámetro que yo quiero. Como dijimos que queríamos saber RC de máxima transferencia de potencia, pues lo despejo de esa ecuación, ¿no? El voltaje de Thevenin se cancela, el 2 pasa a multiplicar al otro lado y me queda
Entonces, 2RC igual a RT más RC. Y por tanto, pues RC tiene que ser igual a RT. O sea que para tener máxima transferencia de potencia de un circuito a un circuito resistivo, porque RC podría ser la resistencia equivalente a un circuito bien complicado, ¿no? Pero pues, digamos ya lo calculé como una única resistencia, la resistencia que tenga todo el circuito. Entonces pueden ser muchas resistencias o una sola, no importa. Está representado por su resistencia RC. Y esa resistencia tiene que ser igual a la de Thevenin, ¿no? En el ejemplo que siempre hacemos del amplificador de audio y el parlante, pues quiere decir que la impedancia de salida del amplificador de audio, que sería la misma resistencia de Thevenin, tiene que ser igual a la impedancia del parlante. Entonces, si yo ya tengo mi amplificador de audio, pues entonces voy y miro y dice, tiene una resistencia de salida de 16 ohms. Entonces, pues yo voy y compro un parlante que sea de 16 ohms para que yo pueda estar en condiciones de máxima transferencia de potencia y efectivamente ese parlante suene pues lo más fuerte posible. Y eso aplica para todo, aplica para las antenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el sistema de transmisión de la antena que transmite la señal, más todos los circuitos que van antes de la antena, más el medio de transmisión de las ondas electromagnéticas hasta que llegan a la antena de recepción, se pueden representar por un equivalente de Thevenin. Y entonces yo podría ver cuál es esa resistencia de Thevenin para poner una antena de recepción que tenga entonces la misma resistencia que la de Thevenin que calculé para el sistema de transmisión, de manera que yo tenga la máxima transferencia de potencia entre la señal de origen y la antena de recepción. Eso implica que, digamos, el ruido, como estoy maximizando la señal, pues el ruido que haya presente empieza a ser menos importante, entonces la relación, por ejemplo, señal a ruido, pues mejora, y entonces tengo una mejor calidad de señal, ¿no? Entonces, pues eso tiene muchas aplicaciones. Entonces, esas son las dos condiciones importantes de máxima transferencia de potencia. Si el circuito es puramente resistivo, yo puedo decir que las dos resistencias, la de la carga y la de Thevenin, sean iguales. Y si no es puramente resistivo el circuito, porque el circuito por dentro, como nos preguntaban ahora, podría tener fuentes controladas, ¿no? Entonces, si el circuito internamente tiene fuentes controladas o incluso tiene fuentes independientes o resistencias o combinaciones de todo, pues no importa. La condición es que la caída de voltaje entre este par de nodos, XY, sea igual al voltaje de Thevenin sobre 2, ¿sí? Sin importar lo que tenga por dentro. Y eso es la máxima transferencia de potencia entre el circuito original y la carga, ¿no? Entre el circuito original y la carga, insisto, no es la fuente, es el circuito completo. Porque eso fue lo que yo modelé. Yo modelé el circuito entre un par de nodos. Entonces es que ese par de nodos le pueden entregar la máxima potencia a la carga. Nuevamente con el ejemplo de los parlantes. Pues uno de los parlantes los conecta a un par de cablecitos, ¿no? Hay un plug o ahí, si es un equipo de sonido, tiene unas palanquitas donde uno mete los cables, ¿no? Uno negro y uno rojo. Y luego uno aprieta la palanquita y ahí ya quedó el parlante conectado. Entonces es desde ese par de puntos, ¿no? Y entonces es la máxima potencia entre ese par de puntos y el parlante. Pero la fuente real del circuito en últimas está por allá a 500 kilómetros donde está realmente el generador de energía, ¿no? Que transmite la energía hasta que llega a la toma corriente y luego el equipo de sonido la convierte en otras cosas. Pero pues finalmente lo que nos interesa es entre el par de puntos entre los cuales yo conecto la carga de interés. ¿Listo? Ya sea el parlante, la antena o incluso un mismo sistema de captura de datos en un computador, por ejemplo. Bien, entonces, obviamente que para poder llegar a esas condiciones de máxima transferencia de potencia, pues primero necesito encontrar el equivalente de Thevenin.
Digamos que uno no va a calcular las condiciones de máxima transferencia de potencia en el circuito original. Yo no voy a calcular BY en el circuito original y la corriente y voy a multiplicarlos para tener la potencia de hacer las derivadas. No, ustedes se olvidan de hacer derivadas, ¿no? Esto lo hicimos aquí una vez para un caso general que aplica para cualquier circuito y entonces yo no vuelvo a hacer derivadas nunca en la vida. Simplemente digo, esta es la condición, ¿no? Y este divisor en últimas tampoco lo tienen que volver a hacer, ¿no? Tienen esas dos condiciones, ya eso se lo pueden saber de memoria y si se lo saben de memoria lo pueden decir y listo, ¿no? Simplemente hay que aplicar esas dos condiciones. La de abajo, cuando el circuito es puramente resistivo, la de arriba, en cualquier circuito. Y ya, eso es todo, lo que uno tiene que saber. Ahora, en la simulación de la clase pasada yo les mostraba que hay unas fórmulas, ¿no? Si yo le aplico a ese cálculo de potencia que tengo arriba, acá, le decimos, supongamos que entonces efectivamente estoy en máxima transferencia de potencia, ¿no? Que se cumple esta condición. Entonces, la potencia absorbida en la carga máxima, pues sería cuando el voltaje en la carga tenga ese valor. Entonces, uno reemplazaría ahí por voltaje de Thevenin sobre 2, que multiplica al voltaje de Thevenin menos voltaje de Thevenin sobre 2 sobre la resistencia de Thevenin. Como tengo voltaje de Thevenin menos voltaje de Thevenin, pues eso da voltaje de Thevenin sobre 2, ¿no? Porque le quito la mitad. O sea que esto me queda voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. O sea que la potencia absorbida en la carga máxima que se puede dar es voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4RT. Pero esa misma potencia es la potencia máxima generada por el circuito entre X y Y. ¿Sí? Eso quiere decir que la máxima potencia que puede suministrar un circuito a una carga cualquiera depende de quién es el voltaje de Thevenin y quién sea la resistencia de Thevenin, ¿de acuerdo? No depende de qué conecte yo. Lo máximo que yo pueda entregar de energía depende de quién soy yo, no de qué me conecten. ¿Sí? Eso es importante. Y pues estaba por eso expresión voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4RT. Todo lo mismo, si a uno le preguntan, bueno, ¿cuál es la máxima potencia que podría suministrar ese generador a la carga? Pues no hay que volver a hacer todos estos cálculos, ¿no? Es algo que si ustedes quieren, aunque yo he dicho que esto no es un curso de memoria, pero pues si ustedes quieren, digamos, uno puede decir, bueno, yo ya sé que vale voltaje tiene al cuadrado sobre 4RT y no les vamos a pedir demostraciones ni justificaciones, ¿no? Eso es, ¿no? Si no, pues uno pues puede hacer el cálculo a partir de la potencia y llegar a eso, ¿no? Pero digamos son fórmulas que en últimas uno da por hecho y como la ley de Ohm, ¿no? Ahí les pide que demuestren la ley de Ohm. De pronto en algún laboratorio en física lo hicieron, pero pues aquí no lo vamos a exigir, digamos. Entonces digamos que esas serían las relaciones básicas que tienen que ver con la máxima transferencia de potencia. Entonces, como dije antes, no hay que volver a derivar, ¿no? Ya hicimos la derivada en caso general y lo que aplica es que para estar en máxima transferencia de potencia, el voltaje en la carga tiene que ser voltaje de Thevenin sobre 2, o que las resistencias de Thevenin y de carga sean iguales si es resistivo. Y que si eso está pasando, si esas son las condiciones, la potencia que uno estará recibiendo en la carga o que estará generando el circuito entre X y Y, sea el que sea, es voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4RT. Listo. De manera que pues para poder hacer estos cálculos, lo primero que uno tiene que tener, pues obviamente es el equivalente de Thevenin, ¿no? Una vez que lo tengan, pues ya ustedes escriben la ecuación que les corresponda, la de arriba o la de abajo, para ver la condición de máxima transferencia de potencia y despejar el parámetro de interés. ¿Listo? Pero entonces primero pues encontremos los equivalentes de Thevenin.
Eso es, digamos, el primer paso. Pues sin eso, pues el resto pues no lo puedo hacer. Bien. Entonces habíamos dicho que había un método que era el experimental, donde simplemente pues uno conecta, por ejemplo, una fuente de prueba, aplica una corriente IP, y cuando aplico la corriente IP, mido el voltaje BP, por acá está entonces BP, y lo voy graficando. Y entonces así voy tomando varias mediciones. Voy variando la corriente y tomo varias medidas. Y como yo sé que eso debería ser una recta, pues yo cojo los datos y miro, trato de calcular una regresión lineal. Si el coeficiente me dice que efectivamente corresponde a una recta, yo digo listo, entonces los datos pues tienen sentido y puedo aproximar eso a una recta que tiene entonces un cruce. Cuando la corriente sea cero, o sea, cuando el circuito está abierto, ese voltaje de circuito abierto ya hemos dicho que es el mismo voltaje de Thevenin. Entonces, este punto me da el voltaje de Thevenin y, ¿no? Porque con corriente cero, pues lo que se ve ahí en BP es el mismo voltaje de Thevenin, ¿no? Si yo quito esta fuente, el circuito está abierto acá, pues el voltaje que se ve entre ese par de puntos es el mismo de Thevenin, dado que como no hay corriente, no hay caída de voltaje en la resistencia. Y luego la misma fórmula que tengo ahí me dice que lo que multiplique a IP, o sea, la pendiente de la recta, será la resistencia de Thevenin. Entonces, como yo ya tengo la ecuación de la recta, al hacer la regresión lineal, pues ahí voy a obtener la pendiente y voy a tener entonces la resistencia de Thevenin, ¿de acuerdo? Entonces, este es, digamos, el método experimental, ¿no? Digamos que si el circuito original tiene fuentes independientes de voltaje o de corriente, yo no estaría obligado a poner una fuente de corriente, yo podría más bien acá poner una resistencia variable, un potenciómetro, y de todos modos mido la corriente que pasa por ahí y el voltaje. Y hago la tablita y lo grafico, ¿sí? Pero si yo soy tan de malas, y digamos en el laboratorio, cuando hace uno el laboratorio de Thevenin, muchas veces era una caja negra, puede ser que entre la caja negra no haya fuentes, y si no haya fuentes, si no hay fuentes no se va a producir una corriente. Entonces, si no se produce la corriente, pues obviamente que todas las mediciones de BP e IP siempre serán cero, independientemente de qué resistencia ustedes estén poniendo aquí en el potenciómetro. Entonces, pues serán una tabla con 10 mediciones donde todo vale cero, y pues eso no sirve de nada, ¿no? Entonces, ahí es cuando estaría obligado a poner una fuente de prueba, ¿no? Ahora, las fuentes de prueba, como dije en la clase pasada, pueden ser de voltaje, ¿no? Digamos, en el caso del experimento en el laboratorio, uno puede decir, pues yo más bien lo que voy a conectar aquí es una fuente de voltaje que vale Vp, y yo cojo, por ejemplo, con la fuente controlada y pongo el voltaje. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, ¿no? Con la fuente controlada, pues es fácil de hacer. Ahí está el display o la agujita que le marca uno el voltaje. Uno ajusta la perilla al voltaje y mide la corriente, ¿sí? Ahora, podría haber algún asistente de laboratorio, profesor, bastante malo, que dentro de la caja negra les ponga una fuente o una pila de 1.5 voltios, ¿no? Entonces resulta que si eso es lo que hay dentro de la caja negra, tan pronto ustedes conecten una fuente aquí de 5 voltios, pues les va a quedar en paralelo con la pila de 1.5 voltios, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa cuando uno hace eso, ¿no? Matemáticamente, pues les dará que 1.5 es igual a 5 voltios, ¿no? O que 0 es igual a 3.5 voltios, o lo que quieran, ¿no? Entonces, ese será el resultado matemático.
Ustedes escriben eso y el papel se empieza a quemar y se incendia de pronto, ¿no? Y como decía en la clase de las leyes de Kirchhoff, sale Kirchhoff de su tumba y los coge de los pies y los jala al inframundo, ¿no? Entonces, pues no se puede, no puede uno conectar fuentes de voltaje en paralelo. Entonces, digamos, sería el caso en que, pues digamos, conectar la fuente de prueba de voltaje, pues no serviría. Pero pues es otra, pero pues en la mayoría de los casos, pues va a ser una alternativa, ¿no? Listo. Entonces, ese es el método experimental. Simplemente tomar los datos, hacer la regresión y pues ver cuál es el cruce por serie y la pendiente y eso me da el voltaje y la resistencia de Thevenin. Ya todos los demás métodos son teóricos, ¿no? Son, dado un plano de un circuito, pues sobre el plano yo voy a aplicar la teoría. En el primer caso decíamos, bueno, vamos a ver el caso de la fuente de prueba. Entonces, en el caso de fuente de prueba y comparación, pues yo voy a conectar una fuente de prueba IP en el circuito original y en el modelo de Thevenin. Y en el modelo de Thevenin me sale esta ecuación que ya habíamos visto, ¿no? Ese es el voltaje que aparece BP. BP es esta caída más esta caída, ¿no? Yo sumo esas dos caídas y eso me da la caída de voltaje BP. Entonces, esa es la ecuación del modelo. Yo voy a encontrar la ecuación del circuito, ¿no? Ya dijimos que la ecuación del circuito, eso lo vimos en detalle en la clase pasada, que va a ser el aporte de todas las fuentes independientes, tiene que ver con la pregunta que me hicieron al principio de la clase, ¿no? Todas las fuentes independientes van a aportar. Cuando yo hago la superposición, yo calculo para cada una de las fuentes independientes, yo voy calculando sus aportes, ¿no? Y todos esos aportes me van a sumar o me van a dar el voltaje de Thevenin, pero como yo conecté también la fuente de prueba, ¿no? Esta es la fuente de prueba. Esa también produce un aporte, ¿no? Ahí la tengo conectada, también produce un aporte, entonces también lo sumo. Su aporte es IP, porque eso es lo que vale la fuente, por un coeficiente determinado que voy a calcular. Entonces, esa es la estructura que va a tener el cálculo sobre el circuito original. Una vez que lo haga, me da de esa manera. Algo que multiplica a IP y lo que sobra. Y hemos dicho, lo que multiplique a IP será la resistencia de Thevenin, lo que sobre, que es la sumatoria, será el voltaje de Thevenin. Que además concuerda con el hecho de decir que si IP vale 0, o sea, el cruce por 0 de la recta que vemos ahora, pues donde cruce, este es el voltaje de Thevenin. ¿Y donde cruza? Pues por lo que diga la sumatoria, ¿no? Entonces, ese era el método, de manera de repaso, por comparación. A eso se refiere la comparación. Entonces, veamos un ejemplo. Yo tengo aquí este circuito y quiero encontrar el equivalente de Thevenin entre el nodo A y el nodo B, ¿no? Ahí hay otro par de nodos, llamémoslos C y D. Pero yo quiero entre A y B, ¿no? Entonces yo digo, bueno, entonces, como me piden el equivalente de Thevenin entre A y B, ya hemos dicho que, fíjense que cuando yo tenía mi equivalente de Thevenin, y lo voy a repetir entre X y Y, el nodo de arriba, que está cerca al positivo de la fuente es X, y el de abajo, que está cerca al negativo, será Y. Porque esta fórmula que tengo acá fue calculada con ese circuito que está ahí, ¿no? Entonces, esa fórmula corresponde a haber puesto el positivo cerca de X y el negativo cerca de Y. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque me quiere decir también que aquí, si me pide el equivalente entre A y B, yo tengo que tener una fuente de corriente que entre al primer nodo, o sea, en el modelo AX, en este circuito, A. O sea, que la corriente tiene que entrar hacia A. Entonces, quiere decir que yo, cuando pinte mi fuente de corriente,
la flecha tiene que estar entrando al nodo A y esa será la corriente IP. ¿Listo? Y lo otro que tengo que observar nuevamente del modelo es que BP se definió en convención activa con respecto a IP, ¿no? O sea que BP se tiene que definir de esta manera. O sea, que iría BP positivo A, negativo AB. ¿Y ahí ya que me queda? Pues simplemente calcular BP, ¿no? Obviamente este ejemplo es terriblemente sencillo, ¿no? Pero pues es para que permita ver el método sin perdernos un poco en el cálculo circuital. Entonces, BP, que es el voltaje que hay entre el nodo A y el nodo B finalmente, es el mismo voltaje que habría en esta resistencia. Llamémosla voltaje AB si quieren. Es el mismo de la resistencia, ¿no? Y ese voltaje entonces lo puedo calcular como la resistencia RAB multiplicada por la corriente que pase por acá, ¿no? Y esa corriente, dada la topología del circuito, será la suma de esta corriente con la suma de esta corriente, o sea que será IA más la corriente de prueba. O sea que tengo que BP es igual a RAB que multiplica a IA más RAB que multiplica a IP. Entonces ya encontré el voltaje en el circuito original. Ya tengo el voltaje del modelo, siempre será la misma fórmula. Lo que me está diciendo es, lo que multiplique a IP, o sea, este coeficiente a 0, será la resistencia de Thevenin. ¿Listo? Y todo lo que sobre, que es la sumatoria de los aportes de todas las fuentes, será el voltaje de Thevenin. O sea que ya tengo los parámetros y puedo decir, bueno, entonces ahora yo voy a pintar el circuito equivalente de Thevenin, donde el voltaje de Thevenin entonces vale RAB por IA y la resistencia de Thevenin vale, entonces dijimos RAB. Y obviamente el nodo de arriba será A y el de abajo será B. ¿Listo? Entonces, quiere decir que yo ya convertí todo este circuito acá entre los nodos A y B en un circuito equivalente que es este acá, visto entre los nodos A y B. De manera que cuando yo conecte cualquier cosa entre A y B, pues daría igual conectarlo en el circuito equivalente o en el circuito original. ¿Listo? Bien. Entonces, como digo, pues es un ejercicio, pues digamos, muy sencillo, pero pues es para mostrar un poco, pues el método, ¿no? Porque los cálculos que resultan acá, pues son bastante sencillos, ¿no? Bien. Entonces, ese fue el método de fuente de prueba. Simplemente conecto la fuente, teniendo cuidado nuevamente, entonces, de que la corriente esté entrando al nodo, digamos, si es equivalente entre X y Y, entonces al nodo X. ¿Sí? Y luego la variable de voltaje de prueba la defino en convención activa. Son las cosas que hay que tener cuidado. Por ejemplo, si me dicen encuentra el equivalente entre B y D en este mismo circuito, entonces por el método de fuente de prueba, yo digo, bueno, yo voy a conectar una fuente entre el nodo B
y el nodo D. Y entonces esa flecha, ¿para dónde la pongo? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la derecha, exacto. Porque si la pongo para la derecha, va a entrar al nodo B. Y eso será IP. Y BP, obviamente, para que esté en convención activa, pues tendrá que ser negativo acá y positivo acá. ¿Listo? Si ahora me dices, no, yo lo que realmente quiero encontrar es el equivalente de Thevenin entre C y A. Entonces, entre C y A, nuevamente, voy a conectar una fuente de prueba, pero ahora va para la izquierda porque tiene que entrar a C. Y eso será IP y BP, pues será este voltaje. ¿Listo? Fíjense que si uno hace eso, sobre esa resistencia, a esa resistencia le están entrando IP e IA. A multiplicarlo por RTA, pues ya le da la ecuación. O sea que a lo que uno ve es que el voltaje de Thevenin pues va a ser ahora IA por RTA y la resistencia de Thevenin será RTA y así si lo hago con la resistencia de abajo pues lo mismo, ¿no? Entonces esa es la forma que hay que hacerlo. Luego, una vez que lo tengo calculado, digamos en este último ejemplo yo diría, bueno, entonces ahora voy a pintar el circuito. Entonces yo digo, yo voy a pintar un circuito donde, digamos, aquí tengo que poner como era el equivalente entre C y A. Entonces ahí la pregunta es, ¿en cuál de los dos nodos, el de arriba o el de abajo, pongo el nodo C y el cual el nodo A? O antes de esa pregunta, hago otra pregunta. Borramos esa pregunta y vuelvo y arranco. ¿La resistencia la pinto arriba o abajo? Por eso no la pinté, porque yo sé la pregunta. Entonces, pues es como hacemos cuando hacemos la transformación de fuentes, pues la puedo poner en cualquier parte. Yo puedo decir, la puedo pintar arriba, la fuente abajo, ¿no? O la puedo pintar al revés, ¿no? Eso no afecta para nada porque finalmente lo que me interesa es qué es lo que pasa entre el par de nodos para los cuales yo calculo el equivalente, ¿no? Lo de adentro, pues no me va a cambiar las cosas del modelo. Pues obviamente que el voltaje de este nodo puede que sea distinto si pinto la resistencia arriba y abajo, pero pues eso es